existen en el país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Congresista Donaire. Saludar a la presencia del Premier, del Ministro de Justicia. Decir que estoy bastante sorprendida cuando escucho señalar que quienes han participado en este grupo de notables para presentarnos una propuesta legislativa que finalmente la hizo suya el Ejecutivo, no tienen conocimiento ni mayores estudios, que algunos los mandaron a leer a Sartori, supongo que también habrá que leer a Duverger y Duguidi, etcétera. No creo que sea el caso de esas personas. Son personas que inclusive colaboraron con nosotros en el grupo de trabajo de reforma electoral, en donde estuvieron representados cada uno de los grupos parlamentarios de este Congreso. Entonces eso no hay que desconocer. Y además que son propuestas que finalmente acaban a ser modificadas, debatidas, de acuerdo a la experiencia de cada uno de los señores congresistas. Y por otro lado, hay una barrera enorme que se nos pone de frente diciendo, si no tienes un partido político, si no eres integrante de un partido político, no sabes lo que estás hablando. Yo creo que eso está mal. Yo creo que está mal porque aquí en esta mesa hay honorables representantes de los partidos políticos que están participando de este debate. Y es precisamente esa experiencia valiosa la que va a permitir hacer las modificaciones que este proyecto necesita hacer si pensamos que eso tiene que suceder. Entonces, no pongamos esa valla. Lo segundo, se dice que en Argentina no ha funcionado, que es quizás el mayor referente que he escuchado citar, y que lo van a modificar. Entiendo que el proyecto en Argentina todavía no ha sido presentado, y por eso mejor no lo copiemos. Pero también decimos, ¿cómo vamos a copiar algo que en una realidad como la peruana es diferente? Entonces, nos contradecimos. ¿Qué queremos hacer? De repente en el Perú sí funciona, bajo una óptica diferenciada. Por otro lado, he escuchado señalar que a la población no le importa la política. Pero no, porque no le importe la política, yo no voy a hacer que cambie esa percepción. Tenemos que trabajar exactamente hacia lo contrario, a incorporar a más ciudadanos en la política. Y una forma de incorporarlos quizá sea este mecanismo de democracia interna. Ese mecanismo que le permita participar al ciudadano de pie en la designación de los candidatos. ¿Y saben por qué? Porque cuando se les pregunta a los ciudadanos, ¿conoces a tus congresistas? Muchos no saben ni quiénes somos. ¿Y saben por qué? Porque han sido los partidos los que han determinado internamente quiénes son los candidatos. Pero si les damos la oportunidad a los ciudadanos de interesarse en la política, de participar en este proceso de designación de quiénes van a competir en las elecciones generales, creo que las circunstancias van a ser otras y ellos van a decir, bien, yo sí sé quién me representa. Entonces, discutamos en base a esto. Y por otro lado, se habla de presupuesto, de dónde va a salir el dinero. Yo entiendo, por lo que expusieron los integrantes o el representante de la OMPE, que eso ya está previsto. En todo caso, es algo que compete al Ejecutivo. Y sinceramente me gustaría escuchar el mismo interés de preguntar de dónde va a salir ese presupuesto cuando se priorizan las obras que a cada quien le interesa en el presupuesto de la República. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Congresista Marco Arana. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Una preocupación que hemos venido expresando desde el Frente Amplio es que el Congreso deberá debatir y decidir sobre el mandato que tiene, que es legislar, y que el Ejecutivo deberá considerar que esa función es estricta del Poder Legislativo. Y en ese sentido nos sentimos además en la independencia y en la autonomía de no haber sido puestos contra la pared para poder votar por una reforma política
en la que se enviaron 12 proyectos de ley que aparecían como los que constituían el paquete completo de la reforma política para luego pasarlos a 6, y en los 6 estamos viendo que en realidad lo que importa son 2, ¿no? El tema de la inscripción y el tema de las elecciones internas y los mecanismos llamados de democracia interna, ¿no? Y en este debate sobre qué es lo central, lo esencial de esa reforma política, desde el Frente Amplio hemos visto que justamente esos ejes centrales de lo que debieran constituir la reforma política no han sido tocados, ¿no? Ni van a querer ser afectados, ¿no? Porque si la propuesta del Ejecutivo tenía que ver, como lo manifestaron en la sustentación que enviaron al Congreso, con la crisis de legitimidad que tenía que ser resuelta con la reforma política, con la lucha contra la corrupción que iba a ser resuelta también en parte por esta reforma, y el distanciamiento de las organizaciones políticas frente a las necesidades ciudadanas que también deberían ser resueltos, supuestamente por los proyectos de ley propuestos. Sin embargo, si de democracia estamos hablando, para nosotros en el Frente Amplio, la democracia no es solamente ir a votar cada 5 años. Y la democracia no solo es de carácter político, la democracia es de carácter social, es de carácter económico, es de carácter cultural, es incluso de carácter ambiental. Y la llamada reforma enfrenta los problemas de los vínculos entre poder económico y partidos políticos. No los enfrenta. Una de las crisis de legitimidad de los partidos es que los partidos, y representados en el Congreso, no están legislando para mayorías, sino para minorías. Uno de los elementos de la ilegitimidad es que se percibe que las ofertas electorales pueden ser abandonadas respecto de las mayorías que pueden dar el voto cuando se es gobierno para legislar para minorías. Y eso no ha sido tocado, ¿no? No ha habido ninguna propuesta, por ejemplo, para el tema de la regulación de los lobbies, ¿no? No ha habido ninguna propuesta, por ejemplo, para el tema de las puertas giratorias. Un día en la empresa y otro día en el Ejecutivo y otro día en el Congreso. Nada de eso ha sido tocado. Y entonces, si hay un vínculo directo entre la pérdida de credibilidad, la pérdida de legitimidad, la falta de democracia entendida como el poder de la mayoría, no de la minoría que pone el dinero en las campañas, eso no ha sido tocado. Y entonces, para nosotros, en realidad, esta reforma política no apunta a resolver los problemas de la crisis de legitimidad y de democracia y de voluntad popular de los representantes frente a la gente que confió en ellos. No hay ningún mecanismo, por ejemplo, que vincule las promesas electorales al cumplimiento de las mismas, porque una vez elegido, nos amparamos en el tema de que no hay mandato imperativo y decimos que votamos según nuestra conciencia, cuando en realidad podemos estar votando en función más bien de quienes financiaron una campaña o de quienes mandan en este país. Y eso no ha sido cuestionado. Entonces, para nosotros, sin embargo, eso no implica que no entremos al debate, ¿no? Y ciertamente en el debate nos preocupa, por ejemplo, que incluso ya en una de las primeras, en los primeros debates y de los temas que se han aprobado, por ejemplo, no haya habido de parte de otras fuerzas políticas, a excepción del congresista Mulder que respaldó en ese momento nuestra propuesta, una necesidad de definir qué son los partidos políticos. Y por el contrario, ¿no? Se introdujo el concepto vinculando los partidos políticos a la voluntad de los fundadores. Y eso para nosotros es parte de los problemas, ¿no? Porque terminamos con partidos que son propiedades de, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ya que se ha buscado yuxtaponer leyes de otros países, como en el caso de Uruguay o de Argentina, y traerlos al país, la ley 18845 de partidos políticos en Uruguay, ¿no?, que se hizo en el marco de la reforma constitucional del 96, dice en su artículo 3, en uno de sus incisos, ningún partido político podrá ser patrimonio de persona, familia o grupo económico alguno.
Lo dice, pues. Sí, pues no, nosotros hemos aprendido tanto que no le hemos puesto a nuestro partido la letra K, no le hemos puesto a nuestro partido el nombre de quien lidera, ¿no? PPK. Nosotros no le hemos puesto el nombre a los partidos, ni el símbolo, ni el nombre del dueño, del fundador, porque eso sería contrario justamente al espíritu de un partido político que expresa intereses colectivos y que expresa una visión de país y no la de su dueño, ¿no? Pero, por ejemplo, nada de eso tampoco ha sido considerado. Es más, propusimos y seguiremos proponiendo, hemos alcanzado incluso la propuesta por escrito a la presidencia, de que debía modificarse la noción misma de partido político para señalar que estos son colectividades que se constituyen por iniciativa y decisión de un grupo de ciudadanos que comparten una ideología política, una visión común de país, ¿no? En el sentido también del que ha llamado la atención el congresista del Águila, ¿no? Y ahora más bien lo que nos proponen, en las prisas que se tienen, es que al haber anulado el primer contacto que existe entre una organización política, o en todo caso entre esta colectividad política y la ciudadanía, que era explicar por qué queremos un nuevo partido, explicarles cuáles son los lineamientos, el ideario de ese nuevo partido, y que por eso nos den una firma, se retiró el tema de las adhesiones, ¿no? Y se ha retirado de una manera, entendemos nosotros, respetamos el voto de la mayoría, pero que desinstitucionaliza y debilita los partidos, y debilita la relación entre los partidos y la ciudadanía. El promedio en el país en América Latina era de 1 o 1.5 de adhesiones. Y aquí hemos desaparecido. Y hemos dicho no, lo vamos a sustituir por afiliados, ¿no? Y hemos puesto una barrera, ¿no? Que sean 22.000 aproximadamente. Pero ahora estamos diciendo además que esos militantes pueden llegar, sin explicar por qué mecanismo, a ser militantes no en un año, sino en medio año. ¿Militantes en medio año? Yo estoy participando por primera vez en la vida política partidaria desde hace 11 años. 11 años intentando construir una identidad política, una mirada común, en un proceso en el que ciertamente reconocemos que otros partidos políticos con una historia y una tradición, como la que han tenido el Partido Comunista, el Partido Aprista, la Acción Popular. Y ahora, sin que se nos explique cómo, ¿no? Resulta que incluso esa militancia se puede fabricar, por decirlo menos, de manera express, ¿no? En medio año. ¿Eso es fortalecer los partidos? Eso, más bien, por el contrario, atenta contra los partidos. Atenta además contra la noción de militante. Es más, es una sacada de vuelta al mecanismo de adherente, llamándole ahora militante al que va a ser adherente. En 6 meses se puede constituir militancia, nos llama mucho la atención y en todo caso desearíamos una explicación, porque igual podrían convertirse en 3 meses o en una semana, ¿no? Yo creo que allí no solo hay un problema de prisa, ¿no? Sino hay una noción de fondo. Y la noción de fondo es aquello que diversos analistas políticos que analizan tanto el proceso uruguayo como argentino llaman la desaparición de los partidos políticos programáticos para convertirlos en agencias electorales, donde lo que manda es el rol de los medios de comunicación, que en nuestro país están severamente cuestionados por la concentración de medios, el carácter y la capacidad de manejo de recursos, ya no solo públicos, sino además privados, para el manejo de campañas propias. Por ejemplo, en este momento, en el Uruguay, bajo este sistema, resulta que surge de la noche a la mañana un candidato, apellidado Sartori, de 37 años, que es un empresario multimillonario, que hace un año decía que él no quiere incursionar para nada en política, que él no creía en los partidos políticos. Y de pronto, con una campaña sucia, asesorada por un asesor además venezolano, ¿no? Experto en campañas sucias, ¿no? Se erige en uno de los principales candidatos del Partido Nacionalista, con el favor de las redes que él maneja y que financia, ¿no?
y con el favor de medios de comunicación. Y entonces, encima de eso, con elementos que no se pueden, que esta legislación, por lo menos en Uruguay, que tiene elementos muy distintos a los nuestros y muy ventajosos institucionalmente, es decir, tienen una población en la que se respeta a sus dirigentes políticos, en la que la actividad política tiene credibilidad, tiene crítica, pero tiene credibilidad, creen en su sistema. Y entonces, algo totalmente contrario de lo que pasa en Perú. Pero en ese contexto, por ejemplo, este candidato, que hace un año decía que no creía en la política, pero ahora con su billete, con su dinero, ¿no? Y con el mecanismo que permite, como el que nos quieren introducir aquí, por este tema de la cuestión de confianza, y que algunas fuerzas políticas van a decir, sí señor, nosotros hemos dicho no. Nosotros vamos a defender el fuero parlamentario. Y nosotros no creemos en ese sentido de que, por ejemplo, lo que ocurra es que se repartan tarjetas para decir, todos los jubilados van a ir a las farmacias a recoger medicina gratis si es que me eligen como presidente. Ese es el tipo de campaña que están haciendo ahorita en Uruguay, ese candidato multimillonario que como no necesita ser militante, que como no se necesitan firmas para ser adherentes, de pronto se constituye en un outsider que goza de recursos económicos, goza del respaldo para manejar una campaña política de ese tipo. Y entonces, ¿cómo así que se fortalecen los partidos? Si por el contrario se desincentiva el mecanismo que los militantes tendrían para poder tomar decisiones sobre su organización política. Y lo decimos nosotros habiendo venido de una experiencia, y fue nuestra primera experiencia supervisada por la OMPE, de un proceso de elecciones ciudadanas abiertas. Y entonces nosotros sí creemos que en todo caso hay que tomar lecciones y hay que tomar aprendizajes, ¿no? De otro lado, el propósito de la reforma, y lo exponían así en la sustentación de motivos, ¿no?, del Ejecutivo, era también combatir la corrupción. Pero Argentina tiene este sistema, Uruguay tiene este sistema, ¿no? Y lo que está pasando en relación a la corrupción, el presidente Macri tiene 212 denuncias abiertas. Él y sus familiares, además vinculados a un conjunto de offshores. Y las denuncias, además, también vinculadas a quienes han ejercido el poder, ¿no?, al grupo de peronistas más radicales, también han tenido denuncias muy serias de corrupción. Entonces, el problema de la corrupción no se resuelve, de la lucha contra la corrupción no se resuelve por ese tipo de mecanismo, por lo menos estamos avisados, ¿no? Y en ese sentido, Presidenta, más bien las preguntas que surgen es, ¿cómo hacemos si en sociedades como la uruguaya o la argentina, que tienen esta relativa homogeneidad política, de respeto por sus instituciones, y mayores incentivos para participar en la política, lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, en Argentina es que en el 99, porcentaje de electores, 55%. 2004, 42.7, es decir, 13% menos. ¿No que se quería legitimar más, acercarlo más a la ciudadanía? ¿Cómo se espantaron al 13% de electores? Y no es porque no haya habido multas, ¿no? En el Perú tenemos multas equivalentes por no votar a $25. En Argentina es solo 3. Mucho menos. Y aún así, el número de electores ha decrecido. En Uruguay tienen una escala mayor de 14 a $140 de multas, ¿no? Y allí la forma de los desincentivos de los electores también tienen una naturaleza parecida a la que se verifica en Argentina, ¿no? En ese sentido, Presidenta, nosotros creemos que si el propósito es fortalecer los partidos, la propuesta que se hace va en dirección contraria. Si el propósito es acercarlos a la ciudadanía, el propósito que estamos viendo y las evaluaciones que se nos muestran para lo que está ocurriendo en Argentina y en Uruguay, aun cuando hay multas para la votación, por lo menos en las
en la segunda vuelta, porque en las internas Uruguay las tiene libres, sin multa, ¿no? Y entonces nosotros creemos en ese sentido, Presidenta, que los propósitos que se señalan son otros. Y los propósitos que son otros, a nuestro modo de entender, están muy claros. Estabilizar un sistema de partidos que reduce la participación de otras fuerzas políticas, que coloca la fuerza de los partidos políticos en sus campañas electorales, en su vinculación a los grandes medios de comunicación. Creeríamos en esta reforma en este sentido si hubieran presentado un proyecto de ley también para reformar la concentración de medios, cosa que no ha ocurrido, y que por lo demás lo que hace es más bien acentuar el descrédito, la falta de institucionalidad y de credibilidad en los partidos políticos como herramienta fundamental de la construcción de procesos y de institucionalidad democrática. En todo caso, no está pensado en fortalecer partidos, no está pensado en acercar a la ciudadanía, sino simplemente dar esta ilusión o proyectar este espejismo de que irse cada 5 años a votar en un proceso electoral, además interno, que ya no va a durar como en el caso peruano, en la última elección demoró poco más de medio año, sino va a ser obligado que esta campaña electoral dure mucho más de un año. Si eso se quiere empujar de esa manera para el 2021, consideramos que los plazos también es un problema sin duda fuerte, no solo el tema de los recursos, las capacidades que tenga la OMPE es un tema del que estamos advertidos, y en tercer lugar, estaríamos engañándonos diciéndole a la colectividad que sobre eso se van a resolver los problemas cuando las decisiones están implicando un sentido contrario. Siendo así, esta reforma política solo puede seguir el mismo camino de la reforma política del 2015. Es decir, estamos 2019 y en 4 años estamos planteando reforma política. El 2022 seguramente se estará planteando otra reforma política con el agravamiento de que el daño infligido a partidos políticos que con su antigüedad o su mayor juventud son ya débiles, en realidad lo que se está buscando es convertirlos en solamente maquinarias electorales. Si es así, el concepto de democracia mismo, entendido como poder instituyente de los ciudadanos, está en peligro. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, presidente. Saludando al Premier, al Ministro de Justicia, a los colegas congresistas. Yo quisiera, presidente, partir de una reflexión, creo que es notorio y lo podemos refrendar en las diferentes encuestas respecto a la reforma política. Y más allá de las diferencias de las posiciones que podamos tener a nivel de los partidos políticos, las bancadas, hay una convicción de que tenemos que hacer la reforma política. Creo. Lo dicen las encuestas. Porque hemos llegado a un escenario donde hay un cuestionamiento abierto, justamente, a la clase política, a los partidos políticos, por todo este escándalo que se viene aconteciendo con el tema del Lavallato. Donde hemos visto la miseria, justamente, de varios partidos políticos que están involucrados en actos de corrupción y muy asociados a temas de financiamiento, a temas de representación. Y ahí también hay un tema muy sensible que es muy interesante también reflexionar. ¿Qué ha sucedido en las elecciones cuando se tenía que elegir a la lista de los candidatos con los votos preferenciales? Era una guerra fratricida dentro de los propios partidos políticos. O sea, la campaña no es de partido frente a los otros partidos presentando propuestas. Son de los candidatos de la misma lista. Porque se ponía en preeminencia en el voto preferencial el interés particular del candidato y no de la propuesta del partido político, que se entiende que está basado sobre la base de principios ideológicos, de visión de país, de que debe haber una especie de fraternidad dentro del partido político para seguir fortaleciendo la institucionalidad de ese partido político. En una elección congresal, y hemos sido testigos, ¿quiénes fueron nuestros principales detractores o nuestros principales adversarios? Con decepción,
nuestros propios compañeros de lista, porque al final era una competencia dentro del partido político. Y eso no ayudaba, eso no sumaba. Se supone que tenemos que fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos y ahí está nuestra posición de respaldar unas primarias. Que sí es valioso también las argumentaciones que hemos escuchado esta tarde de diferentes congresistas respecto a las críticas que tiene la propuesta lanzada por el gobierno. Pero recordando también que acá hemos dado un voto de confianza a esa propuesta. O sea, si tenemos claro de que hemos dado el voto de confianza, evidentemente es que creemos en la reforma política. Porque si no, era fácilmente no darle el voto de confianza y estaríamos en un escenario totalmente distinto. Creo que esa discusión ya lo tenemos desde hace varias sesiones en la Comisión de Constitución. ¿Qué es lo que queremos, presidente? Queremos que la ciudadanía elija. Y que elija de manera representativa, que haya legitimidad, que la gente se sienta representado por sus autoridades. ¿Y cómo vamos a lograr? Mejorando nuestros sistemas de participación democrática en una elección. Y una primaria nos puede ayudar a determinar, por ejemplo, lo que acabo de explicar hace un momento en el tema estrictamente congresal. Vamos a trasladar el tema del voto preferencial de las elecciones a una primaria, que ya existe. La designación de quiénes van a ser los candidatos y después a quiénes vamos a elegir como representantes en función de la votación preferencial. Es lo que vamos a hacer en estas primarias. Y acá hay una condición, llamémosle sine qua non, una condición inevitable, que es la capacidad de los partidos políticos para organizar esas primarias. Y en eso yo quisiera compartir también que en realidad la institución, el partido político, tiene la capacidad y la independencia de establecer cuáles son sus estatutos, cuál es su normatividad interna respecto a la democracia interna. Hay que valorar ese aspecto, es determinante, porque de acuerdo a la propia experiencia, y manifestaban partidos tradicionales que tienen líderes con mucho reconocimiento, evidentemente si quieren darle la posibilidad, por ser un líder histórico y todo lo que representa, que tenga un número en las listas, que esa capacidad sea dentro de la democracia interna del partido, que esté establecido dentro de sus estatutos. En otras palabras, presidente, lo que tendríamos que más bien fortalecer es que los partidos políticos tomen sus propias decisiones internas para ver qué mecanismo generan para promover esa participación. Y de acuerdo a eso, evidentemente la población va a observar. Y por ejemplo, si hay una mayor preeminencia en poner en relevancia a la juventud, el partido político lo tendrá que transcribir en su estatuto, en sus reglamentos, en sus procedimientos de democracia interna, para estimular que participen los jóvenes. Pero lo que sí, presidente, es muy importante hacer la diferencia respecto a la intencionalidad que ha habido muchas veces en estas elecciones, que es mantener las cúpulas, que podrían ser gente muy valiosa, que tiene mucha experiencia política, que tiene mucha formación y todo lo que se espera de un político. Pero si se me permite cerrar la idea, congresista, con mucho gusto, pero también es válido que haya una renovación política, y esa renovación política tiene que estar con las facilidades que permitan su participación de esas nuevas generaciones, y no necesariamente la edad. Podría ser una persona mayor que decide participar en política, que antes fue solo militante y un día decide tener un mayor protagonismo, que haya la puerta para que pueda tener la oportunidad, y justamente esas son las elecciones internas. Presidente, nosotros estamos con la convicción de que estas elecciones primarias abiertas, obligatorias, va a permitir una mayor legitimidad a la hora de tener representación. Porque al final nosotros representamos a una población. Venimos de semana de representación. Y uno de los cuestionamientos, y es permanente, y estoy seguro que casi todos los congresistas reciben en la calle, nos cuestionan a nosotros como congresistas, por ejemplo, y nos hacen la pregunta, ¿qué estás haciendo tú por la región? O al extremo que te preguntan, ¿qué proyecto de ley has hecho por tu región? Ahí falta, por ejemplo, un poco más de pedagogía política para explicarles que la ley que tú puedes promover no necesariamente es solo para tu región, porque evidentemente somos congresistas de la República. Entonces, pero se dan cuenta, ahí hay como una especie de cortocircuito entre esa relación entre la población y sus representantes. Por eso es importante las elecciones primarias. Y yo lo que quisiera expresar es que he visto en las diferentes exposiciones de diferentes congresistas
posiciones maximalistas con mucho sentido para criticar la propuesta. Pero también vayamos al otro lado. Veamos el lado óptimo de la propuesta de promover estas elecciones internas, que garantizarían elegir a quienes queremos que nos representen. Y tendríamos una primera oportunidad. Y tendríamos una segunda oportunidad cuando se lleve la elección general, porque ahí votaríamos por el partido político. Y sentiríamos que esa lista armada, como propuesta, estoy refiriéndome al tema congresal, representa mis intereses como ciudadano. Y en eso también hay que hacer la diferencia, porque en el tema de elecciones regionales y municipales hay que ser muy objetivos. Si hacemos una especie de símil con lo que es el Congreso, desde nuestra percepción no sería tan válido, por ejemplo, hacer elecciones primarias para ubicar a los candidatos a las regidurías y al Consejo Regional, porque sería bastante complejo. Lo óptimo sería para elegir en esas primarias quién va a ser el candidato a la alcaldía X y quién va a ser el candidato al gobierno regional. Y de verdad, ahí sí, yo pienso, presidenta, con mucha objetividad, y por la propia experiencia que he tenido y participado en 2 elecciones regionales, es una fiesta democrática. La gente se siente muy identificada en esas elecciones. Y la posibilidad de elegir a tu candidato regional, a tu alcalde, porque es al vecino ilustre, más allá del tema partidario. Por eso es importante también, no descartemos el rol de los movimientos regionales, por favor. Eso garantiza la legitimidad para obrar, para que tengamos esa mejor relación con nuestros electores, presidenta. Lo que hemos observado respecto a las observaciones que se han hecho de parte de los entes electorales, los entes reguladores, en este caso la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC, es que ninguno de ellos ha observado la propuesta. Entonces, eso nos abre una posibilidad de seguir desarrollando, ir madurando, a través de la Comisión de Constitución, evidentemente, de cuáles serían las alternativas para tener una mejor representación. Lo que queremos, presidenta, es que los partidos políticos, los movimientos regionales se acerquen más a la población. Es cierto, si entramos a la discusión, por ejemplo, del voto obligatorio, vamos a partir de la premisa que desde hace muchos años, desde hace muchas elecciones, el voto en el Perú es obligatorio. Inclusive llega al extremo de restringirte tus derechos civiles si es que no has hecho ejercicio de tu derecho a sufragar. Y a veces no necesariamente es porque no quieren las personas, sino por un tema de, tal vez, de no estar en su jurisdicción, en su circunscripción geográfica donde vota. Pero le limitas en el ejercicio de derechos civiles. Pero esa es la realidad. Pero también hay una otra realidad que hay que ser muy objetivos. Nos hemos puesto a pensar qué sucedería si cambiamos el enfoque y ya no es voto obligatorio, sino es voto opcional. ¿Habría el verdadero compromiso social? ¿Cuánto sería el porcentaje de personas omisas a la votación? Ahí hay mucho todavía por trabajar, presidenta. En realidad, para terminar, creo que es determinante las elecciones primarias, porque nos va a ayudar a demostrar al país que un partido político tiene capacidad de organización. Nos va a ayudar a demostrar que un partido político realmente existe, ya no son membresías, ya no son franquicias que se ofertan al mejor postor, sino van a tener que organizarse para hacer su propuesta al electorado. Y lo más importante, que al momento de elegir ya no va a primar otro tipo de intereses, como hemos visto en las diferentes denuncias periodísticas, donde inclusive corría plata de por medio para ponerle en el número 1, en el número 2, sino es la población la que va a elegir y va a determinar quiénes son los que participan. Ahora bien, desde nuestra percepción consideramos que es importante que esto sea abierto, porque tenemos que ir construyendo el tema de la militancia. Y en eso discrepo con alguien que expresó, la militancia es totalmente distinta a recoger una firma en la esquina de la calle. En la esquina de la calle te firman y ahí terminó la relación. Para hacer la militancia tengo que llenar una ficha del partido político, tengo que inscribir esa ficha en el ROB. Y evidentemente tengo que participar siquiera mínimamente una vez al año en el Congreso partidario, si es que es un partido político. Entonces son dos conceptos totalmente distintos, pero que garantizarían una verdadera representación. Yo espero, presidenta, que podamos tener la suficiente capacidad de buscar una alternativa. Y en eso quisiera dirigirme al Premier y al ministro, mencionarles que se estarán dándose cuenta que definitivamente las propuestas legislativas son perfectibles. Y en eso ustedes también tienen que tener desde el gobierno la capacidad de buscar un consenso.
Escuchemos las posiciones discrepantes, creo que ayudan a sumar. Pero cerrarnos, poner un corset a la reforma política no va a ayudar. Porque en realidad, y discúlpeme, esa es mi otra lección de la semana de representación, yo trataba de explicar a la población en mi región, en Apurímac, en zonas rurales, sobre la reforma política, y con todo respeto, nadie entendía que era la reforma política. Disculpen que lo exprese de esa manera, no es que esté faltando el respeto a mi pueblo, pero ellos consideran que es más importante, por ejemplo, el friaje, es más importante temas del día a día. Entonces, en ese marco creo que todos tenemos que asumir con mucha responsabilidad, más allá de nuestras posiciones políticas, de nuestras diferencias, con suficiente madurez de asumir este proceso. Porque en otras palabras, nos están delegando una gran responsabilidad hacia el futuro, para cambiar este escenario político donde hemos visto corrupción, donde hemos visto dinero, que han sido los instrumentos para poder trastocar, distorsionar temas representativos de democracia. Y es determinante, en eso sí tengo la profunda convicción, Presidenta, de que necesitamos una reforma política. Y considero que es una condición sine qua non las elecciones primarias. Me pedí una interrupción la congresista Alcorta. Sí, ya estoy terminando. Con mucho gusto. Congresista Alcorta, interrupción. Gracias, Presidenta. A ver, cuando se habla de la competencia encarnizada por experiencias muchísimas que he tenido, va a ser siempre con voto preferencial, sin voto preferencial, con lista interna, externa, con votación de adentro, afuera. Siempre es una lucha, es una contienda finalmente, porque alguien tiene que ganar los puestos. Siempre va a ser encarnizada. Y durante la campaña con esa misma lista igual, la tira de pancartas, las acusaciones fiscales que te empiezan a mandar para acusarte y distraerte, la lucha es encarnizada y va a ser siempre así, eso no va a desaparecer. Después las elecciones internas, yo no me niego, me parece bien las elecciones internas, pero para ver a quiénes van a elegir para que vayan en la lista, pero no para ubicarlos en la lista, Presidente, a través suyo. A mí me sorprende lo que usted comenta, porque si usted estaba de acuerdo, y le acaba de decir lo que estaba de acuerdo con el tema de lo que se está planteando ahora, la pregunta es por qué votó usted en contra de la confianza. Yo voté a favor de la confianza, no por la confianza al Ejecutivo, ¿no? Sino porque yo no le voy a entregar al Congreso, al Ejecutivo y se lo voy a regalar de ninguna manera. Este Congreso yo lo defiendo, la institución la defiendo, y si lo quieren tomar, lo tomarán por asalto. El voto de confianza es al Congreso, y ver cómo conciliamos con el Ejecutivo. Para eso soy congresista, para eso me han elegido, no me pusieron con el dedo, y eso lo tengo muy claro. Después, acá se comenta de que el jurado y la OMPE no han observado las propuestas porque las conocen. No, están igual que los notables, no tienen la más remota. ¿Y qué sea el señor Ticona de procesos electorales internos? ¿Qué idea tiene? No conoce absolutamente nada. No sabe ni por qué está ahí, por casualidad, porque es rotativo el cargo del jurado en el Poder Judicial. En la OMPE es la misma cosa. En la OMPE depende de quién está en el gobierno. No es una persona de carrera, no son personas de carrera, porque en el Estado no hay carrera. Y después, claro, si estamos viendo que la votación es, como acaban de decir todos, es una elección y es elegir, esa es la democracia interna, externa, con voto de adentro, con voto de afuera, pero es una elección abierta para que la gente en una lista pueda votar por el representante que quiere, por el 7, por el 9, por el 15, por el 23. Ese es lo que es un partido político. Esa es la fortaleza de un partido político. Nadie ha dicho acá, porque creo que se refiere a Mauricio Mulder, de que la firma lo convierte en militante. Tampoco es así, ¿eh? La firma te da la opción de firmar por ese partido que quiero que vaya y no. El problema es que la gente las agarran en la calle, en la esquina, esto es verdad, y firman por cualquier partido, para darle la licencia para poderse inscribir. Y una última cosa, por más plata que uno le ponga una campaña, y que no ha sido jamás mi caso, yo tengo 70 paneles que he puesto siempre, lo que pasa es que hay que saberlo distribuir, por más plata que se ponga, no necesariamente sale. La lista de Solidaridad Nacional estaba Luna, Málaga, y un montón de gente no ha salido. En el PPC entró en una alianza, no ha salido ninguno del PPC. Por más plata que le ponga, la gente ya de alguna forma conoce. Ese es el tema. Creo que la experiencia de haber estado en un partido político, de haber vivido lo que es un partido político, te da una enseñanza bastante importante. Yo entiendo al Ejecutivo, fuera de bromas, de la inquietud que tienen, pero lo que ustedes han recogido no es una propuesta interna de ustedes, es una propuesta que le han entregado notables que han recogido lo mismo que se está hablando hace años acá, y que se ha votado y algunos que no han llegado a proyectos. Pero hay que conocer la casa por dentro. No se puede ser general sin haber sido soldado. No se puede ser gerente general de un banco sin haber pasado por la ventanilla. La vida se camina, no se atropella. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Termine, por favor, congresista Arce. Gracias, Presidenta. Solo algunas precisiones. Si bien es cierto, reglamentariamente el voto de confianza se le dio al gobierno, nosotros en el Nuevo Perú creemos que el voto de confianza
está relacionado con el país. Y nosotros hemos votado en contra, justamente porque hay estos serios cuestionamientos a la situación que se viene desarrollando en el Congreso, que no viene al caso ya detallar. Pero es muy importante que en un escenario donde el Congreso vota mayoritariamente a favor del voto de confianza, asumir con responsabilidad. Y eso significa participar activamente en la Comisión de Constitución desde nuestra posición, desde nuestra visión de país. Respecto al tema del voto preferencial, Presidenta, traslademos esa lucha dura que se lleva en una elección general al partido político. Porque en unas primarias va a ser el partido político, allá adentro va a ser la pelea. Y es parte de la política. No estamos en un convento religioso donde todos vamos a decir, sí, hay discrepancias dentro de nuestras propias organizaciones. Y la posibilidad de esa elección primaria es que nos va a permitir generar ese debate, esa discusión y llegar a un consenso para que después tengamos nuestra lista de candidatos con esa votación de esas elecciones primarias y participar de manera colegiada en una elección general con los otros partidos que tienen otras visiones distintas. Y con eso, ¿quién gana? No ganan los partidos, ganan los ciudadanos de a pie al tener una mejor representación. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arce. Señores congresistas, el presidente del Consejo de Ministros